Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Os traigo aquí otro episodio de Kingdom Come Deliverance en el cual nos hemos de ir a hacer una misión que tiene una pinta cojonuda, tíos, que es la de irnos a colar en el monasterio de Sazava para intentar matar a un tío que hay ahí dentro que ha traicionado a los bandidos. Nosotros nos estamos intentando hacer amigos de los bandidos, haciendo misiones para ellos, porque así sabremos qué coño tienen que ver estos bandidos con el hecho de que estén reclutando a gente y con todo el rollo este de los bandidos que están implicating, la falsificación de monedas y toda la hostia, ¿no? A partir de aquí podemos saber algo. Vamos a desbloquear. ¡Hostia! ¡Qué bueno, tíos! Ah, no, nada. No diré nada. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es informar a Sir Radzik de que hemos hablado con estos bandidos y que nos han pedido que nos colemos en el monasterio a matar a un tío. Vamos a hablar con él y a ver qué nos dice, lo primero de todo, ya que nos salía que fuésemos a hablar con Sir Radzik. Caballo, ¿dónde estás aquí? Muy rápido has llegado. Cuando llegue Sir Radzik os lo enseño. Vale, pues aquí estamos en el castillo de Rataje, así que vamos a ver si encontramos a Sir Radzik, que normalmente está... Mira, aquí lo tenemos. What is it? ¡Tío! ¡Tío! Hey, LOL. Vamos a hablar con Sir Radzik a ver qué nos dice. God bless you. What troubles you? Hacer las investigaciones de Neuhof. This investigation into the Neuhof massacre. It's getting a bit complicated. What have you found out? I tracked down a gang of robbers who recruited killers for Pribyslavitz. They know the Horsons who torched Neuhof. That's excellent news. Did you find out any more? So far, not much. If I'm going to infiltrate them, I have to do what they say. That means murdering one of their former cronies, a fellow they call Pius. Apparently he was at Neuhof too. You have to kill a criminal to prove yourself to them? Huh. I don't much like the sound of it. That's not the worst of it. This Pius is hiding out in the monastery pretending to be a novice. I'd have to get inside the cloisters to get at him. Good God above, that's another matter entirely. They don't let just anyone into the cloisters, and the abbot won't give up any of the novices. Secular law has no jurisdiction inside the monastery. But this is the second time that something untoward has happened there. First the counterfeiters, now this. Totalmente, tíos, el monasterio take a look inside. huele muy mal. Yo echaré un vistazo. It seems like the only way to find Pius is to join the order. Damned if I know how, though. Sí que A sabemos bit cómo of hacerlo. meditation and learning would do you good. If it's really the only way to get to him, then you'll have to do it. I'm sorry I can't be of much help. Sadly, my relations with the monastery aren't entirely congenial. You'll have to figure something out for yourself. Es que en el monasterio What pasa should I algo, do with tíos. Pius once I find him? Don't kill him. Bring him to the bailiff in Rattay. He'll interrogate the man and give him a fair trial. It doesn't sound like an easy task, sir. Getting into the cloisters, finding mates. Pius, and then getting him to the bailiff. Far from it, lad. But I have confidence in your abilities. Qué flipado. Bueno, yo lo intentaré, pero si lo he de matar, lo mato, ¿eh? A mí me la suda. Intentaremos no hacerlo, pero no veo cómo coño vamos a hacer eso, ¿sabes? Si no, a malas lo mato y mira, que le jodan, ¿sabes? Ya lo interrogo yo y luego lo mato. A ver, bueno, lo mato directamente, quién sabe. Nos hemos de ir a Sazava ahora a buscar a un tío que está a punto de entrar al monasterio. Está a punto de ser admitido. Lo hemos de matar o hablar con él y convencerlo para que nos podamos hacer pasar por él o que nos deje entrar o alguna cosa así. Vamos a ver cómo lo monto hoy. Nos vemos cuando esté en Sazava y lo busco en la posada. Vale, pues estamos llegando a la posada. Teóricamente por aquí en la posada esta es el cura este al que buscamos. Vamos a ver. Por aquí en algún lado nos lo hacen buscar. Maestro de frescos. ¡Vaya bugazo, tío! No ha renderizado bien esto del todo. Here, just as you ordered. Ciudadano, ciudadano. Bueno, lo hemos de buscar por aquí por la posada, supongo. A ver si lo encontramos. Alborotador de la taberna. Ciudadano. Guardián Manfred y Carl. ¿Quiénes son estos dos? Ayo! Day. Are you Carl by any chance? ¿Cómo sabemos su nombre? I am. Why do you ask? I've heard that you're bound for the monastery. Ah, coño. Yes. Es el del monasterio. Yes, it's true. But I've convinced my faithful guardian, Manfred, to give me a few more days of freedom. Mind you, he won't let me visit the brothel. So instead, I'm devoting those days to the demon drink. With whom do I have the honor of speaking? My name is Henry. Pleased to meet you, Henry. Here, enjoy it.
Podríamos hablar en Can privado. we speak in private? I have some Any chance issues of a bite with to the eat? monastery. Really? Well, I'd love to talk about it, but we won't have privacy as long as Manfred Yeah. here has his head permanently stuck up my arse. Get rid of him for me, please. Liberarse del ayo para poder One hablar con ale, Carl en please. privado. Vale, he de conseguir que el Manfred este se vaya a tomar por culo. God be with you. Me tenía que haber puesto la camisa buena. Bueno. ¿Sois Manfred? You're Manfred, the young lord's guardian? Como que no he oído Indeed nada de I él, am. ¿sabes? Why? Tengo un mensaje del padre del joven señor. Lo único que puedo intentar hacer es esto. You must have a mighty thirst. Waiting here with him for days, just watching him get drunk, and not having a sip yourself. There's no doubt I'd enjoy a drink. Heaven knows I deserve it. But if I dull my senses in the slightest... Este tío quiere beber. Lo vamos a convencer por la bebida, seguro. La bebida es su punto So let's débil. drink together. And if you start to feel unwell, I'll keep an eye on him. Like you said, you deserve some fun. I can see you're ¿Veis? a reliable lad. So what shall we have to drink? Este tío, en While we're verdad. at it, O sea, why not have a little game? aparte de jugar los dados, aparte del hecho de charlar, ¿vale? Digamos que importa conocer al tío para saber qué respuesta es la buena para él. Vale, ¿con qué me quedar? Uy, dos. No me acuerdo cómo jugar este juego casi. Vale. Objetivo completado. Liberarse del ayo para poder hablar con Carl el privado. Hemos jugado a dados con él. Habla con Carl. Hemos jugado a dados con el tío, ¿vale? Y es como que no ha servido como para alejarlo. Sin embargo, el tío me ha dicho rollo, quizás ahora que ha bebido se va a dormir y tal, y podemos hablar a solas, ¿sabes? Entonces ahora se habrá metido una buena taja, o yo qué sé, pero la cosa es que ahora como están durmiendo, pues ahora puedo hablar con él a solas. Vamos a comer un poco aquí el caldero, por cierto, que tengo un poco de hambre, voy un poco tocado. Vale. Entonces, vamos a intentar hablar con el pavo este. ¿Dónde estará? Vale, igual está en uno de los cuartos del piso de arriba, porque por aquí no lo encuentro. Vamos a abrir. Aquí parece que no hay nadie. Y por aquí. Aquí sí. Perfecto. Este es el guardia, no, este es Cal. Vamos a hablar con él. Soda! ¿Qué coño? Guardián Manfred, vale. No quiere hablar conmigo ahora. Leave me be. I wanna sleep. Coño. En fin, vamos a intentarle robar a ver si tiene algo. No. Vale. No parece que haya ningún cofre por aquí donde pueda haber... Ah, sí, mira. Ah, desbloquear. No sé por qué puedo desbloquearlo. Igual porque tengo llaves de esta taberna, ¿vale? No hay nada aquí. Vamos a tenerle que volver a intentar robar. Corre. No tiene. Mierda. ¿Qué coño hacer entonces? Pues vamos a robar al guardián. Igual lo que buscamos lo tiene él. Vamos, corre, corre. Bien, bien. ¡Oh! Ahí veo algo, tíos. Corre. Éxito. Ir al escritorio al portero del monasterio. Ir con el escrito al portero del monasterio. ¡Oh! Hemos conseguido el documento, tíos. Lo tenía el guardián. Puta madre. Vale. Pues vamos a ir al monasterio. No sé si podemos ir de día o de noche, pero nos vamos a hacer pasar por el tipejo ese. Así que vamos para allá. Os lo enseño cuando esté delante. Sí, señor. Vale, pues vamos a ver. Hemos esperado hasta las 8 de la mañana. Entonces me marcan la B aquí. ¿Es este tío con el que he de hablar? Prior. ¿Es este la B? ¿Es el que me marcan la B? No, creo que no. No, me lo marcan por ahí. ¿Será ese tío? Hermano portero. Vamos a hablar con él. Soy el novicio, Carl. Me están esperando. I'm Carl. I'm supposed to enter as a novice. We expected you sooner. Weren't you supposed to come here with your guardian? It's been so hectic lately, people will keep turning up out of the blue.
Estoy aquí, ¿no? What of it? I'm here, aren't I? Well, you're a bit bold, aren't you? Well, the brothers will soon knock that out of you. Well, we'll see. Can you read and write? Naturally. I wouldn't be here otherwise. So then, are you ready to enter the Order of St. Benedict and renounce forever the temptations of this world? I am. Then you must rid yourself of all your worldly possessions. Sell them or give them to the poor and needy or donate them to the monastery. You may not enter this place burdened by worldly goods. Inside the gatehouse is a trunk in which you will find monk's robes. Put away all your possessions and dress yourself in the habit. Then you may rest a while I go and see the prior to arrange matters for your acceptance. La caseta del guardián. Ya lo he escrito, vale. La caseta del guardián estará por aquí. Debe ser la B, yo creo. Dejar vuestras pertenencias, ponerse el hábito de monje. Ok. Vale, pues he dejado todos los objetos en el caballo porque me llama el rollo que los pierdas y ahora hago esto. Me he quedado con la daga por eso. He intentado quedarme con la daga, a ver si la daga la puedo entrar por lo menos. Everything's prepared. It's time for you to take your vows. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. El cuchillo en el calcetín. El resto de tu vida, ¿sabes? Vas flipando, chaval. El poder de la moda es demasiado. Ya armaduras oscuras es lo que a mí me gusta. Ya tenemos experiencia dando discursos. Del curajal. Y los pijos estos de sazava. Que se volvía todo loco. ¿Cuál de estos será nuestra víctima? Estos son los novicios, seguramente. Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst. Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of St. Benedict. Opus Dei, obedientia, obprobria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et viva. Y se mira al otro, ¿sabes? Et non confundas me ab expectatione mea. Buena voz. Sí. Cantar, ¿sabes? Suscipe me, Domine, secundum in loquium tuum vivam, et non confundas No te confundas. me ab expectatione me Accept your new name, Brother Gregor, and wear it with honor. Welcome, brother. Espero que no sea este al que tengo que asesinar. Pobre, que me ha ayudado. Ahora me saldría mal, ¿sabes? Tenérmelo que pelar.
Pero bueno, él ha sido un asesino, ¿no? Así que... Bueno, quizás no mataba a nadie, quizás es como los otros dos primos, el Timmy y el otro ese, que en verdad no, solo querían robar y tal, pero que no eran asesinos ni mala gente, al fin y al cabo. No eran tan mala gente, ¿sabes? Welcome, brother. I am Antonius, a novice like you. Un novicio. I've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect and what your duties will be. Quizás es este al que hemos de matar, ¿eh? Porque nos dijeron que era nuevo, que era un novicio. Descubrir cuál de los novicios es pío. Encima no tienen entregar pío a la justicia o matarlo, puedo hacer. Aparte es que no tienen sus nombres reales, tíos. O sea, este es Antonius, pero quizás es pío, ¿sabes? Pero como los nombres te los cambian... Bueno, decidme algo de vos. Would you tell me something about yourself? I'm a novice and I'm here because I'd make a poor merchant. I like books and I want an education. Although I must say, so far the monastic life's been quite unexpected. Pues vamos. Let's go then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow onwards. Make sure to read it this evening, so you know how things work. Right, we can go now. Follow me closely. I'll explain everything as we go. Remember one word, discipline. It's your job to work and pray. You serve the Lord now, not your own bodily needs. Bueno, es grande el sitio. Monje, novicio Antonius. Has aprendido jerarquía monacal. Los novicios son los que van de blanco, así que seguramente es alguno de los que va de blanco el que hemos de matar. Yo creo que... Yo me huele que es este, ¿eh? No sé por qué, tiene como pinta de que es el tío, pero igual no. Era un tío, nos habían dicho. This is the way to the dormitory, where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. We rise before dawn every day. Takes a bit of getting used to. Tío, apartaos, monjes de mierda. Such haste. Coño. Such haste. This is the garden, a place for silent contemplation and meditation. Centuries ago, this monastery was founded by the most esteemed of brothers, Saint Procopius. His earthly remains can be found in a cave under the monastery, and his spirit wanders the corridors at night, punishing any misbehaving novices. Claro. So beware. Uy, sí. Here are the frattery and scriptorium, together with the library. These are the places where we work. Ora et labora. Pray and work. As a novice, you must always listen to your superior brethren, and above us monks are the prior and the circators, who punish every infraction. You'll know them by the canes they carry. Do what they say. This is the refectory, where we come together to eat. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the rule of Saint Benedict. The rule is the only law we recognize, Qué fino, with the ¿eh? exception of Comen those en from silencio, God tío. himself. If you break any of its precepts, Qué heavy, ¿eh? Comen en silencio los tíos. O sea, no pueden hablar, ¿sabes? Durante la comida. Supongo que es un poco... Tiene que ver un poco con el tema del voto del silencio y tal. the library, the pride of our monastery, a trove of learning. We don't just read books here, we also copy them. Ah, podría abrir y You encontrar too libros. learn how. Interesante. And that's all. Today you are still free from duty, but tomorrow you begin work like the others. Vale. If you need anything, ask any of the brothers. We'll be glad to help you. And I recommend you get to know the other novices. You already know me. Then there is Siskin, Yodok, and Lucas. Thanks for showing me around. There's a lot to learn here. Contarle la búsqueda de Pío. Oh, le podría contar directamente, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tengo que hacerme con algunas ganzúas. Tengo que hacerme con algunas ganzúas. It occurs to me you might be the man to ask. I'm looking for some lockpicks. Do you know anyone in the monastery who could help me? Lockpicks? You surprise me, brother. And you, a nobleman's son. But you could ask Brother Celerius. They say he used to be a thief. Hablar con el hermano Celarius, vale. Tengo algunas I'd like preguntas. to ask you something about the monastery. Are there any rifts between the brothers? Yes. From the moment talk began about electing a new abbot,
It's been like a hornet's nest here. Strange you haven't noticed. Tell me something about electing the abbot. Abbot Peter is old. When he dies, they'll have to select a new abbot from amongst the brethren. The candidates are John and Nevlas. And if you ask me for my opinion, Nevlas is definitely the right man. Unfortunately, no one cares about my opinion because novices get no say. Vale, igual podemos jugar con esto. Igual podemos ayudar a alguien. No, porque los novicios no votan. Pero si podemos influir quizás en que uno de los dos gane, nos ayuden a hacer algo. Vale, ya está. Well, that's all. Thank you for your time, brother. No creo que sea esto, pero debería conocer al resto de novicios. Vamos a ver. Es que no tengo absolutamente nada. No tengo ni daga, ¿eh? Necesitaría conseguir objetos, algún cuchillo o algo. Vale, entonces, en el claustro. Conocer al resto de novicios y ir a la cama. Vale. Pues tendremos que hacer las misiones verdes. Tenemos que conocer al resto de novicios que estarán por algún lado. Comenzar a transcribir. Podría currar aquí. Vamos a ver el diario que tengo. Labor cotidiana. 3 AM comienza el día. O sea, pone: todas las cosas que tienen una exclamación al lado serán castigadas con confinamiento solitario, ¿vale? O sea, nos confinan. Y aquí hay todas las cosas que vamos a hacer. 3 AM comienza el día, o sea, me despertar. 4 AM, la oración de la mañana. 6 AM, comida común. 4 AM, trabajo en el refectorio, asignado por el hermano Neblas, que ni siquiera sé qué es el refectorio. 12 del mediodía, trabajo en la biblioteca, asignado por el hermano bibliotecario. 4 PM, oración. 6 PM, vísperas y cena común. 7 PM, completas tiempo libre antes de retirarse. 9 PM, descanso y queda nocturna. Página siguiente. Alabado sea Jesucristo. Madre de Dios. O sea, vamos a tener que hacer aquí tareillas, ¿no? Vamos a intentar conocer al resto de los hermanos. Vamos a buscar a Peña, a ver quién encontramos primero. I think I'm going to cry. It's that touching, is it? Touching. More like infuriating. A horrible, abominable waste of parchment. Young Hermano people Celarius, have es este. no respect for writing these days. But they'll learn. We were no different. Estáis descuidando vuestra labor diaria. Mierda, ¿qué labor he de hacer ahora? A ver, ¿qué puta hora es? ¡Ya empezamos, tíos! ¿Qué hora es? Son las 8. Y a las 8 ¿qué hay que hacer? ¿Completas tiempo libre? 9 PM. ¿What? No sé por qué me dice que estoy descuidando. No sé qué coño hacer. Irme a la cama, creo, ¿sabes? Monje, hermano Celarius. A ver si él me da lockpicks. Estoy buscando algo nada fácil de encontrar. Me gustaría preguntaros algo. I'd like to ask you something about the monastery. ¿Qué podéis contarme de What los can you tell me novicios? about the novices here? What can I say? You're here to demonstrate your devotion to God and live a monastic life. After a year, you can make your vows and become a fully fledged brother. I meant something specific about the brothers that are here. But you know them yourself. Yodok is an odd one, but he's diligent and eager. Perhaps too eager. Siskin is good company, but a bit too worldly for a monk. Siskin no es entonces. Antonius is hardworking and will help with anything, but prays less than he ought. Lucas is as quiet as a mouse, and no one knows much Eso about Lucas him. o Antonius, ¿eh? And then we have you. About who? Tiene pinta de que es I Lucas, pero know- igual te lo hacen así, rollo. Vale. Atrás. Me gustaría. Estoy buscando I'm algo. looking for chungo. something a little unorthodox. And what would that be exactly? Tengo que conseguir vino. Estoy buscando ganzúas. Ganzúas. I'm looking for lockpicks. Lock picks. And what would you like those for? Y a vos que os importa, le podría decir. What's it to you? Do you have some or not? Peace, brother. There's no need to get all worked up. So you heard I used to be a burglar, did you? I put it all behind me as soon as I took the vows. But I do have a few lockpicks left. I'll trade them for food. Get me a bite to eat, and you can have your lockpicks. Can't say fairer than that, can I? Vale. Comprar. Claro, es que no tengo ni. Por tener, no tengo ni pasta. Vale. Necesito traerle comida y se la podré vender. Vale. Vale, aquí no debe estar. Hay sitios en los que no puedo estar, simplemente. He encontrado una cocina o algo. Algún sitio en el que pueda haber comida. Aquí.
Por aquí habrá, quizás al final está la cocina. Aquí está la cocina. Uy, esto es allanamiento. Vamos a colarnos. Hemos de conseguir comida para este pavo. Puto gulas. Pero bueno, nos dará lo que queremos por lo menos. Mira, coles. Cebollas. Bueno, esto debería ser suficiente, ¿no? Yo creo. Col y cebolla es comida de puta madre, tío. Yo creo que ya está. Por aquí vamos a ver. Amigo. Si alguien me ve aquí me caerá una buena bulla, ¿eh? Así que mejor no profundizar mucho. Uf, esto ya es robar, ¿eh? Igual no me acepta cosas robadas, pero no lo sé. Mira, pan. Vamos a pirarnos de aquí rápido antes de que me vea un monje. Estoy en allanamiento, es decir, si me ven, directamente me cae bulla, ¿sabes? O sea, ni me avisan. Directamente me joden. No hay nadie, ¿no? No. Vale, y aquí no puedo estar, en teoría, ahora mismo. Así que vamos a ir en sigilo. A ver si encuentro el manocelario, si me hago ya con las cosas. Incluso igual puedo conseguir una daga. Vete a saber, le podría intentar preguntar. Vale, aquí no hay nadie. Estribor, monje, ¿dónde estará el puto Celarius? Aquí hay uno de los novicios. ¿Quién será este novicio? Siskin. No me acuerdo cómo habían dicho de este. a novice. You can call me Siskin. Now, are you here of your own free will, or is this a punishment? Although, it's not important. Welcome to Purgatory. Did you say purgatory? You'll see soon enough. Soon enough. Contarme algo sobre Will you vos. tell me something about yourself? Look, nothing against you, but I prefer not to talk about my past. ¿Escondéis algo? Are you hiding something? Why are you so reluctant to tell me anything about yourself? I'm hiding a lousy past that I'd rather forget. I hate to think of all I lost when they stuck me in here. And also because I really hate the question, aren't you the son of the famed Sir Smil Flashka of Pardubitz? I was rich and I had everything. But then my father began to feel his time approaching, so he decided to send a son to the monastery. And, being the youngest, the lot fell on me. I've no head for managing the estate, and they said I'd squander it. Can you imagine? Me, in a monastery. So I took what coin I could from home with me, so I didn't lose out completely. Vale. What's your plan with this treasure? To get out of here as soon as I can. I'll wait another year or two until my hot-headed brothers cool off a bit, and then I'll take the silver and run off somewhere, far, far away from here. They must have realized you robbed them. I donated some of the silver to the monastery when I came in, just to piss them off. I can just see my brothers, my siblings, arguing with the abbot to give it back. And you stashed away the remainder? Indeed so. But you didn't have to come here if you didn't want to. No, not if I didn't mind being left to beg alms by the city gate. I had one choice, the monastery or nothing. If it had come to that after my father's death, so... That's all I wanted to know. Please, keep it to yourself. Especially the part about the coin. Tranqui, no te preocupes. ¿Qué opináis de los nuevos novicios? I'd be interested to hear what you think about the other novices. Antonius. Tell me about Antonius. Oh, if there was a monk I'd recommend as a friend, with of course the exception of myself, it would be Antonius. He has a calm soul, he's easy to talk to, and you can always rely on him. Antonius igual puede ser un aliado, aunque igual es demasiado bueno. That's all. Thanks. Me podría preguntar por los otros si los conociese, creo. Podría confiarle la labor porque lo tengo pillado por los huevos, sé lo de la pasta. There's something I should tell you. Something you won't be happy to hear. I'm here to find someone and, to do away with him. But listen, it's not murder. Not when it's a man like him. He's one of the brigands who burned down Neuhof. He doesn't deserve to live. What's he doing here? And who are you? They call him Pius because he used to be a priest. When he found out a lot of people were after him,
He hid away here. And as you can see, escaped suspicion. They sent me here to find him and bring him to justice. He's one of the novices. Estoy jugando So we mucho, have one outlaw and one assassin in our midst. This place is a lot more exciting than I expected. He decidido hacerlo porque lo tengo Do you know pillado por who los it is? huevos este tío. That's just Por it. lo que me ha dicho de la pasta. No lo sé. No, but I hope I'll track him down soon. If you find any clue that could lead me to him... I swear I don't know anything. Except that I'm not the one you're looking for. Podría ser Antonius. Could be Antonius? Antonius. He's a fine fellow. No, it can't be him. Although, you never know what's hiding beneath a man's skin. See how hard it is? It could be anyone, and at the same time, nobody in particular. No os diré más. I won't tell you more, and I'd like you to keep silent about this too. You're talking about killing in the monastery. I really should report it. Would you do that? I have a feeling you wouldn't. You're right. I'll keep it to myself. I've got problems enough of my own without involving myself in yours. And besides, I mean to be gone from here within a year, so why should I care what happens with them? Estaba claro que este nos traicionaría. Aunque pensaba que podría utilizar lo que sabemos de él para que no hablase, ¿sabes? Pues... fin del diálogo. No creo que sea él, ¿eh? De verdad. No creo que sea él. ¿Dónde coño está el hermano? Lo tenemos que buscar en otro momento, creo. A ver si lo encuentro. Aquí en el jardín está el novicio Yodok y otro novicio. Vamos a hablar con el Yodok este. Greetings, brother. I'm Gregor, and I'm new here. Pero es que en teoría tendría que ser el último que ha entrado aquí. I'm Yodok, the oldest of the novices. I hope you'll like it here in the monastery and that you won't get into trouble. Trouble? You're young, perhaps intemperate. You might easily stray from the rules of the order. I suggest you get to know the older monks. You never know when it might come in handy. Este no es. Estoy buscando un criminal, lol. Decirme algo de vos. Can you tell me something about yourself? I would if there was anything noteworthy to say. But I'm just the ordinary son of a landowner, now a monk. There's nothing in my past, present, or future that anyone could find interesting. Why did you join the monastery? Because it was better than living in poverty. As the youngest son, I'm not entitled to inherit my father's estate, but he was kind enough to sell off some cattle and send me here. And you know what? I'm glad to be here. It's better than mucking out manure. Una historia muy simple, se la puede inventar cualquiera esa. ¿Qué opináis de los demás novicios? I'm interested in the other novices. Siskin. What can you tell me about Siskin? Oh, he's always got a smile and a new friend. But I reckon he don't belong in the monastery. He spends more time dreaming of the world outside than tending to his duties. I'm surprised he hasn't been thrown out already. If it was up to me, he'd be out on his ear right away. Lol. Sounds like you don't have much time for him. I wouldn't trust him as far as I could throw him. Believe me, Gregor, he's hiding something from us. In fact, now I come to think of it, I haven't seen him at morning prayers for a while. Antonius. Do you know anything about Antonius? Only that he came to the monastery voluntarily, because he didn't want to work in his father's shop. Antonius is all right. You can rely on him. He won't betray your confidence. He's always happy to help, which is more than can be said for the other brothers. Con Antonius podríamos llegar a contar. Igual si es quien este nos traiciona, por lo que nos ha dicho este tío. Vale, ya está. Pero a este no le vamos a decir nada, ni de coña. Yo no creo que el Siskin nos traicione, porque nos ha dicho algo, tío, y el tío lo tiene de... Está callado, ¿sabes? El pavo. O sea, nos ha contado una cosa, tíos, que... Antonius, no. Que no se le puede contar a cualquiera, ¿sabes? Lo tenemos un poco pillado por los huevos, creo yo. Vamos a ver, por aquí en el jardín está el otro monje que necesito. No parece, se está haciendo oscuro. Hermano Neblas, no. Yodok, bibliotecario. True. They all know what we do to them. They've seen what we did to Lucas. Circator, este es uno de los que castiga a Peña. Y el de delante no sé quién es. Por aquí arriba están los cuartos, si no me equivoco.
Vale, creo que tocará dormir. Porque va siendo hora, es tarde ya, así que vamos a iros a la cama, tíos. A las 3 AM me despertar. Vamos a dormir, vamos a subarla. Objetivo iniciado, ir a la iglesia para orar y a la misa. Vale, ¿se va a ir despertando la peña? ¿O se van a quedar todos aquí durmiendo, tíos? Si pone que el día empieza a las 3, ¿qué hace la gente aquí sobándola, sabes? ¿Aún? A mí algunos ya se van despertando. Este es el Jodok. ¡Qué fino, tíos! Buenos días. ¿Qué pasa, gente? No tengo antorcha, ¿no? No. ¿Cómo se cogen así, sabes? Si van hacia la misa. Vale, pues vamos a ir para abajo. Todos están bajando por aquí, así que me supongo que será para abajo el sitio al que hemos de ir. Pay more attention, brother. Tío, tranquilo. Si estoy yendo lento. In a rush to pray? In a wish to pray? Calla. Coño. Pay more attention, brother. Watch your step, A brother. ver. La capilla parece que es esto. LOL. ¿Qué pasa? Why such haste? Watch your step, brother. Tío, cállate. Vale, parece que ya han acabado de rezar. Y ahora como son las 6, pues nos vamos a ir a comer al comedor principal. Tranqui, tío, acabar de rezar. ¿Cuándo acabo? Vale, comer con los demás. Madre mía, vaya rezadas han pegado, ¿eh? 2 horas de rezada, tíos, de 4 a 6. Bueno, ahora me iré a comer. Vamos a aprovechar, mi novicio Lucas. Vamos a aprovechar para hablar con este ahora. I'm mientras Gregor, van a comer. novice. I saw you at the ceremony. I know. It was hard not to notice you. And you are? Lucas, also a novice. Don't get upset, but I don't want to talk to you. I'm happiest alone. Vale. Contadme más de Will you vos. tell me something about yourself? Ahí ya saco. There's nothing I can tell you. I mean, where you're from, what sort of life you had before, that sort of thing. I'm a novice, and my monastic name is Lucas. Nothing else matters. Come on. Is there really nothing at all you can tell me? I could, but I don't want to. I'm sorry. I want to stay focused on work and prayer, not on who I once was. I never will be again. Yo no What creo que has sea been este, isn't ¿eh? important for us. We cast the past aside when we walked through the monastery gates and took our oath. Never forget that. Aunque podría ser él. Habladme de los otros novicios. I'd like to know something about the other novices. I don't know much, but ask away. Siskin. What can you tell me about Siskin? Not a lot. I don't know him. Actually, I don't know much about him at all. Except that he's not a stickler for rules. Ojo que podría ser el Siskin este, ¿eh? Preguntad por otra persona. Jodok. Do you know anything about Yodok? I don't. He doesn't like me, and he's on very friendly terms with the Circators. That's El about Jodok it. este no es. Yo creo que es muy descartable. Antonius. Tell me about Antonius. I'd like to, but there's nothing to tell. I've never spoken to him. I've never asked about him. Joder. Vale. Are you joking? Don't you know anyone at all here? Why should I? I'd have thought you might want to know who you'll be spending the rest of your life with. I definitely do. In fact, I probably already know more about them than you do. Don't get upset. I'm sorry I can't tell you more. I just haven't felt like getting to know anyone yet. Bueno. Al tío ese, en teoría, tiene unos dados. El tío al que hemos de... o sea, el tío al que hemos de matar, lo reconocerán, sabrán que lo hemos matado porque conseguiremos sus dados. Sus dados especiales. Remembering the fate of Heli, the priest of Silence. A ver, hemos de comer. Those of good understanding. Let him correct with the ¿Hay algún sitio donde esté el novicio que falta? Mira, me voy a poner a comer aquí. proud and disobedient character. Tío, ¿por qué no me dejas Curb at the very beginning of their ill comer? by Bueno, pues aquí nos vamos a poner. stripes and other bodily punishments. Knowing that it is written, Hemos de comer en silencio, por eso. corrected with words. And again, Lol, beat qué currado, your son tíos. with the rod, and you will deliver his soul from death.
Vale, ir a trabajar al refectorio, presentarse entre hermanos Nieblas en el taller de alquimia. Como veis, ya han ido acabando de comer los monjes. Entonces, a ir al taller de alquimia. Igual aquí me enseñan algo de alquimia, porque yo no tengo ni papa. Refectorio. Hablar con el hermano Nieblas, ¿no? Era el nombre del tío. ¿Es aquí o no es aquí? Pues que no es aquí, yo creo. Es aquí. Y aquí. Ah, vale, míralo. Hermano Nieblas. I'm Gregor, ¿Qué vamos a hacer? novice. I know. I saw you at the ceremony. My name is Nebulus, and I'm the provost here. I'm in charge of the monastery's property, as well as handling trade with the outside world. That means you get to leave the monastery? No, not at all. I just write lists and send them out. ¿Podría ayudaros de alguna manera para que seáis elegido abad? Is there any way I could help you get elected? Somehow tip the scales in your favor? What would you like to do? Climb up the tower and shout, "Vote for Nebulus, vote for Nebulus"? Not exactly. You do have an opponent, John. John isn't my opponent, he's my brother. Just like you and everyone else here. We're all brothers in Christ. But there is something you could help me with. You must know there's a great deal of iniquity here in the monastery. I'd be interested to hear of anything I don't know about. ¿Queréis que me entere de lo que está pasando? Should I find out for you what's going on around here? Let me make this clear. I want to base my candidacy on putting things in order. But if I don't know exactly what's wrong, then my promises are just empty slogans. Very good then. I'll find out what I can. Thank you, brother. No me gusta este tío, es demasiado recto. ¿Qué queréis que What do you want me descubra? to find out? Hablaremos con el Johannes, a ver I'd si be ese es interested más to hear chungo. about any iniquity in the monastery. I need to prepare myself for what I'll be facing. Vale, he venido por mis I'm tareas here to work. diarias. Excellent. I've been waiting for you. There's the alchemist's laboratory. You'll find ingredients in the chests next to it. Today's task, 2 cockerel potions. Once you finish them, you'll find me somewhere nearby. Don't forget to let me know when you're done so I can check them. 2 pociones de gallo. ¿Y cómo coño hago eso? Si no sé nada. Vale, son casi las 7 y estamos acabando de comer ya. Y veo que justo por aquí uno de los que queda es el hermano Celarius, tíos. Puta madre. Talk to me, brother. Necesito las llaves del monasterio, lol. Sí, esto de aquí. I'm looking for something a little, unorthodox. And what would that be exactly? Sí, ya lo sabes, tío. Ganzúas. I'm looking for lockpicks. Lockpicks? And what would you like those for? ¿Ya os que os importa? What's it to you? Do you have some or not? Peace, brother. There's no... Bueno, este So you diálogo ya heard lo I hemos used to be a hecho. burglar, did you? I'll trade Sí, them que for... quiere comida, entonces, vale, mira, vamos a coger la ganzúa. Solo una, qué mierda. Ah, no, tiene varias. Vale, a ver, me faltan 2 de oro. No es suficiente, pero puedo intentarle regatear. Let's have a word about the price. Well, we can try it. Qué chungo, tío. A ver, me pide 2, yo le voy a pedir esto. Agree? Sí, tío. Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Venga, venga. Oh, podría llegar hasta aquí, perfecto. Oh, that's a decent price. Tenemos una ganzúa, sí señor. Entonces ahora lo que hacer es intentar colarme. Ahora ya tengo ganzúas, tíos. Podemos abrir cerraduras y tal. Esto es de puta madre, es un gran cambio esto. Sobre todo cuando duerman los hermanos y todo. Puedo intentarlos robar de noche, pero si me pillan puede ser una buena aliada. Ahora tengo un rato libre. Entonces, lo que he de hacer es encontrar el despacho del prior. Eso es lo primero. Y si sé cuál es el despacho del prior, podré colarme en él y ver documentos y saber quién es el hermano el hermano que buscamos, seguramente. Vamos a ver qué hay aquí. Esto es forzar cerrador, es muy difícil. Vale, vamos a ver. Son las 2:30 de la madrugada. Uf, vaya rayito, ¿eh? Entonces, ahora lo que intentaré hacer es buscar el despacho, tíos. Yo creo que eso es lo principal. Buscar el despacho del abad, a ver si lo encuentro con algo de suerte. Vale, vamos a bajar al piso de abajo. Estáis descuidando vuestra labor diaria, vale. Si me ven, es liada. Y yo creo que estarán patrullando por aquí los polis esos de mierda, como se llamen. A ver por aquí dónde vamos.
Una especie de bodeguilla, parece. Bueno, vamos a coger toda esta comida por si necesito venderle otra vez cosas. Esto parece que conecta con la bodega o no. Vamos a ver. Descubrir lo que pasa en la bodega. Oh. So either join in or swear you won't tell a soul. You won't want to end up like Lucas now. Oh, a Lucas lo pegaron. Malos hábitos. Hemos descubierto en la bodega unos monjes bebiendo por la noche. Me uniré a vos, no voy a beber con vos. No quiero beber con vos, pero me uniré a vos. All right. I wouldn't mind some wine. That's more like it. Sit down and have a drink, my lad. A ver si les podemos sacar algo. Brother? Oh. You were somewhere you shouldn't have been. Don't you know your place? Don't you know where you're permitted to enter and where your presence is forbidden? Este es un bug, si me acaban de invitar a beber, pero está el poli aquí también. Vale, pues me temo que no me queda otra que me recluya. Lo que estoy pensando es que... la putada es que seguramente me va a quitar todos los objetos, ganzúas y la comida que he robado. Pero no pasa nada porque sé que aquí hay una bodega donde puedo venir a robar comida y volverle a comprar otra ganzúa al hermano Celarius. Lo bueno... Vamos a cumplir con la reclusión. Lo bueno es que sabemos que aquí el tío este bebe en la bodega. Entonces lo podemos decir al hermano Nebus. ¿Sabes? Y entonces el hermano Nebus, quizás con eso le podemos ayudar a ser el abad y que se haga más colega nuestro y que entonces nos dé los documentos estos que buscamos, ¿no? Si es que no conseguimos colarnos de algún modo en la sala del abad y tal. Pues si no lo conseguimos, la otra opción es a través de Nebus, quizás. Y le ayudaremos, le chivaremos que este tío bebe. Vale, ahora toca ir a Alquimia con el hermano Neblas. Así que... No, aquí no es, Alquimia no. ¿O sí? ¿Era aquí, no? Sí, creo que era aquí. Vale, vamos a hablar con él ahora, tíos. Vamos a decirle... No, esto es un monje normal. ¿Hermano Neblas? Hermano Neblas. Vamos a decirle lo que hemos descubierto. Gregor, talk to me. He venido por... No, habladme de vos. He descubierto algo sobre las injusticias cometidas en el monasterio. Porque además he descubierto que también pegaron a Lucas, ¿sabes? Tell me more. Los circatores beben por la noche. The circators go into the cellar at night to drink wine. I thought so. John always reeks of it. And he wants to be abbot. Ah, Johannes es uno de los circatores. Qué bueno. Perhaps if you told the prior, that would clip John's wings. That's all I know. If you find out anything else, come to me. I'd be interested to hear it. Vale. Fin del diálogo. Entonces quizás podemos hablar ahora con Lucas. Ahora me va a tocar hacer alquimia. Pero vamos a poder hablar con Lucas y preguntarle si le zurraron. ¿Sabes? Porque creo que le zurraron al Lucas este, al silencioso. Os lo enseño cuando acabe esto de alquimia y las otras mierdas. Excellent. I've been waiting for you. Vale, estamos aquí comiendo y veo que justo delante mío, tíos, tengo al hermano Celarius. Vamos a preguntarle por las llaves del monasterio. Talk to me, brother. Puedo hablar con él, aunque sea silencio en teoría. Necesito las llaves del monasterio. Brother, I've a favor to ask. And I think you're the man to help me with it. Or you used to be, before you came here. I see. So it's the dodgy sort of favor, is it? Well, yes. I need to get hold of the keys to the monastery. That won't be easy, I can tell you that straight off. The prior always keeps the keys close by him. So how exactly do you imagine I could help? Vale. There's something else on my Ya mind. está, sabemos que las tiene el prior, las llaves del monasterio. Remember the vows you made. Vale, pues vamos a descubrir quién es el maldito prior, porque el hermano Neblas no creo que sea el prior. A ver, una persona que se llame prior, creo. Monje, estos no son. La pregunta es quién es el puto prior. Vamos a ver si encontramos al Lucas también y le sacamos algo de info. Novicio Lucas, vamos a hablar con él. He escuchado que los circatores hablan de vos. In the night, I overheard the cicators in the cellar. They were talking about you. Oh no. So it's still not over. This isn't a life in service of God. This is purgatory. Lucas, what's going on? What do you think? Just like you, I saw the cicators drinking and playing hazard as if they were in a brothel. Lo correcto sería informar. We should report them. I agree.
Muy bien. I warned them if they didn't stop, I'd go and tell the prior. But instead of mending their ways, they vented their anger on me. You've picked the wrong people to make enemies of, Lucas, they told me. Now I can't even count how many days and nights I've spent locked up in solitary confinement for the tiniest offenses, or for no offense at all. Las pruebas del novicio. ¿Y si informo yo acerca de ellos? Conseguir que los circadores dejen de tratar con tanta crueldad a Lucas. Aren't you afraid they'll start hounding you as well as me? Trust me, brother. You don't want to know what it's like. No me dan miedo. I'm not afraid of them. Brother, you have the courage I lack. May the grace of God be upon you. El prior. Peace be with you, brother. El prior. Es este, tíos. Lo hemos encontrado. I'm a new brother, a novice, Gregor. Welcome amongst us. Yes, yes. The Lord wanted me to take over the abbot's duties in his absence, but how do you like it here? Vamos a informarte de las borracheras I nocturnas. need to tell you something, but you won't be too happy. Tell me, son, what's bothering you? It's about some of the brothers. At night, when everyone else is asleep, they go to the monastery cellars to drink wine and play dice. Are you certain? I had my suspicions, but if it's true, such offences call for stern punishment, but not without proof. Would you like me to find some? That won't be necessary. I'll question them myself. I can tell when someone's lying to me. Tell me, Gregor, which brothers are we talking about? Los circator. Era hermano. Os podría mentir y decir que eran neblas. Y ayudar los circatores. ¡Hullo! ¿Sabes? O puedo meter a un novicio en problemas. Si supiese cuál es el novicio al que quiero joder. Los circatores. The Circators, Stibor and John. The Circators? That can't be true. For the love of heaven, John's declared himself a candidate for abbot. Si conseguimos acusarlos, entonces Neblas será el abad y Neblas me podrá ayudar. I'll look into it. I most certainly won't tolerate drinking or dice games in the monastery. And if Abbot Peter were here, he'd break his crozier over their backs. Thank you for letting me know, brother. It appears you're an honest and faithful Christian and a true follower of Saint Benedict. The Lord be with you. You're welcome, brother Prior. Me podría haber sentado con ellos a beber y podrían haberme comprado. Informar al prior sobre los circatores, vale. Conseguir que los circatores dejen de tratar a Lucas con tanta crueldad. Volver con Lucas y decirle que sus tribulaciones han terminado. Entonces quizás Lucas me pueda ayudar. La cosa es que me podría haber sentado con los circatores, pero como ha habido el bug ese, el bug raro, que un circator me ha pedido que beba con ellos y luego el otro me ha condenado, pues no he podido aliarme con ellos y me he tenido que aliar con Neblas, que es un moñis, ¿sabes? A mi gusto. Pero bueno, vamos a hacer la misa. Vale, vamos a ir a comer con los demás. Entonces este puede ser un buen momento, ahora después de la meditación matutina. Voy a intentar hablar con Lucas. ¿Dónde estás, Lucas? No dice Lucas. A ver si vamos a hablar con él. He informado al prior. I've reported the Circators to the Prior. Their little nighttime festivities will soon end. That's unbelievable. Thank you for your courage, brother. Now they're sure to leave us in peace. They won't want any more trouble with the prior than they already have. Because now I know I can trust you, there's something I want to tell you. It's about Brother Antonius. I wouldn't like to say something that isn't true. God forbid I should cause harm by my words, but this is something I'm sure of. Novice Antonius is lying to us. What makes you say that? He claims he's a merchant's son from Vlashen, and that he joined the order voluntarily. The thing is, I spent a great deal of time in Vlashen. I know it like the back of my hand, and no one even remotely like Antonius has ever lived there. Are you sure? Because this could mean that... It's true, or Canute isn't my name. That would be my secular name, by the way, but that's not important. I know Vlashen, and I know the local merchants there, and I've never seen Antonius among them. Why would he be lying if he had nothing to hide? Thank you for telling me. El que menos parecía, ¿Acaso miente el novicio Antonius o nos miente Lucas? Es la pregunta ahora. Vale, es la hora de la misa, entonces. Ahora, en teoría, este tío de aquí es el prior. Hemos de estar al loro a ver a dónde se va, para seguirlo. No nos podemos despistar. Vamos a esperar una horita y la otra esperaremos aquí viendo a dónde va el prior. Hemos hecho todas las tareas, hemos hecho la arboristería, la escritura, ahora toca misa
cenar y dormir. Entonces vamos a esperar y a ver dónde se va para seguirlo y robarle la llave. Necesito la llave, no quiero esperar. He oído diálogos por ahí, conversaciones que dicen que está a punto de morir el abad. Se habla de que no va a llegar a mucho. Entonces yo creo que queda poco para poderlo hacer a través del hermano Novicius ese, como se llame, Neville o lo que sea. Que él sea el nuevo abad y que me pueda dar los documentos que quiero, ¿no? Pero no voy a esperarme tanto, prefiero robarle al prior, tíos. Pero el tío debe vivir ahí, supongo, en esa puerta. Igual me puedo colar con él, no lo tengo claro. Vale. Mierda. Por lo menos hemos descubierto dónde está el prior. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a comer. Sabemos dónde está el prior. Lo que no sé es cómo me lo voy a montar para robarle las llaves, ¿sabes? Al tío. Pero bueno, vamos a ir a comer de momento. Readings on daily man. Vale, pues creo que lo que voy a hacer al final simplemente es venir aquí a la biblioteca. Esperar a que salga, mira, justo a tiempo. Y noquearlo, robarle bolsillo. Mother of God, what are you doing, you wretch? Vamos a noquearlo. Me he rayado ya de esperar. Que me metan en la cárcel luego. Vamos a saquearlo. Llave del monasterio. Perfecto. Y ahora ya puedo entrar aquí si quiero. Ah, no, esto no. Esto es el armario. Esto. Vale. Puta madre. Entonces, vamos a ver si puedo encontrar un documento que me interese. Forzar cerraduras, mierda. Nada, por aquí. Abrir. Forzar cerraduras. Abrir. Antorcha, no me interesa. Abrir. Joder, el tío no vive mal, ¿eh? ¿Y estos documentos no puedo mirarlos? Abrir. Es que no creo que tenga mucho tiempo, tíos. Ir a la iglesia para orar y ir a misa. Difícil. Leer no quiero. Había algo que podía abrir por aquí esto. Cálices no me interesan. What have we here? Anotaciones. It looks like a book with the names of all the novices. Oh. Vamos a mirarlo, lo hemos encontrado. Recuerda, desciende desde la puerta de la fe, entre la sombra de la catedral y en la empalizada. Es una manera de colarnos, te puedes colar aquí, tíos. Y aquí hay el libro con todos los... O debe ser este el libro. Yodok, vamos a mirar el Antonius. Hijo de un rico comerciante de no sé dónde, estudió teología en la Universidad de Praga, aunque no completó los estudios porque su padre cayó enfermo y requería cuidados constantes. La muerte de su padre heredó junto a su hermano su negocio, aunque era más amigo de los libros que del comercio. Así es como en sus manos el negocio languideció. Después de llegar a un acuerdo amistoso con su hermano, decidió seguir su vocación, un camino que le condujo a las puertas de nuestro monasterio, donde en sus propias palabras estaba seguro de encontrar más paz en la tienda que en la tienda de un comerciante. Su educación ha quedado demostrada. Conoce el latín mejor que ningún otro novicio. Nos dijeron que era muy bueno en lectura el tío, aunque su diligencia y minuciosidad dejan mucho que desear. Debe decirse que sus formas siembran dudas sobre sus propósitos. Enviar una solicitud al padre Stephen para determinar si es cierto que es conocido en aquellas tierras. Lucas. Vale, aquí tenemos la información de todos los tíos y está claro que es Antonius, que ya os lo he leído. Lucas se ve que tuvo relaciones con algún hermano suyo o algún familiar suyo y por eso está aquí. Yodo, que era un violador, el tío que es tan recto ese era un violador. Y Siskin efectivamente lo envió un comerciante, lo envió su padre que era un comerciante. Yo creo que se puede confirmar ya casi que es el... A ver, aquí vamos a entrar. Yo creo que casi se puede... Seguramente, no sé cómo no me están buscando, pero bueno. Seguramente me están buscando, ¿eh? Si me ve un tío de esos, me joderá. Todo difícil por aquí. Mapa del tesoro 2. Anda, mira, vamos a coger esto. Mira, una página arrancada de un libro. Pero es el Antonio seguro, ¿eh? El Antonio. Bueno, le llamo Antonio, no sé cómo se llama.
Qué grande es todo esto. Esto ya es forzar cerraduras. Vale. Entonces tengo la página del libro esa. Pero ahora me la quitarán, porque me meterán en prisión. Entonces he de procurar sacarla de aquí y o esconderla en un sitio donde luego puedo volverla a coger simplemente. Monje. Aquí hay un tío escribiendo, entonces esto lo voy a dejar en algún lado que luego me sea fácil recuperarla. Un sitio que está abierto. Quizás en las bodegas. O si me lo llevo, no me quitarán los objetos y podré entrar aquí con mis dagas, cargarme a la persona que sea, al Antonio este. Es lo que voy a hacer. Vale, ahora que lo pienso, creo que con estas llaves que tengo... Uy. Creo que con estas llaves que tengo me puedo intentar pirar de aquí. Tengo la llave, así que puedo salir y luego puedo volver a entrar. Salgo, cojo mis cosas y vuelvo a entrar. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Vale, es que para hacer eso me voy a meter por la zona de misa. Es un poco percal. Vamos a intentarlo. Creo que puedo, ¿eh? Desbloquear. Vamos, puedo salir. ¡Oh! Lo he conseguido, tíos. Vamos, con estas llaves ahora puedo salir de aquí. Perfecto. Entonces ahora lo que puedo hacer es coger todas las cosas que tengo en mi caballo. Ahora que ya tengo todo mi inventario, vamos a entrar otra vez. Qué fino haber salido, tíos. Tengo las llaves de este sitio. Míralo el padre. Sin su ropa, ¿sabes? Sí, ya no tengo labores aquí. Vamos a cerrar. No se ha enterado de que esto está abierto, ¿sabes? Bueno, no puedo cerrarla ahora ya. Es que podría matarlos a todos si quisiese. Lo que voy a hacer... es ir a la bodega, creo. Vale. Pero creo que en la bodega es por donde puedo salir. Tengo una intuición, y ahora que tengo ganzúas no debería ser un problema eso. Creo que por aquí... Mira, puedes bloquearla. Esto es una puerta que puedes abrirla y colarte en el monasterio. ¿Y esto dónde da? ¿Dónde estamos? Ah, está dando la vuelta por aquí. Ah, si vas por detrás... Yo esta puerta ya la había visto, pero creo que era como demasiado difícil de desbloquearla. O sea, de abrir cerraduras, ¿sabes? Igual ahora ha bajado la dificultad, no lo sé. Pero me puedo pirar por aquí. Vale, ya tengo escape. Ya tengo escape fácil trasero donde me puedo ir con Antonio si quiero que sobreviva, o puedo decir matarlo si prefiero. El objetivo es encontrar al Antonio este. Así que vamos a buscarlo. Si me encuentran los circinatos me muero a palos con ellos. Vamos a ver. Ya vienen. Vale. Vamos a esperarnos aquí tranquilamente. Vale, a ver si es uno de estos. Ese es el Antonio. Este no será un circinator, ¿no? Supongo. Este es un monje normal. Monje, y este es Antonio, creo. Antonius. Vamos a hablar con él, se ha quedado aquí atrás de todo. Contarle la búsqueda de Blasin. I need to make a confession. Estoy casi I'm no seguro que ese priest, es. but tell me what you've done. No soy un sacerdote. Probably nothing to worry about. Es él. I'm here in the monastery looking for a thief. He had a hand in burning down the Neuhof stud. You don't say. And who are you to take such an interest? Estoy buscando los culpables para Someone que whose reciban su job it is to castigo. investigate the case, find the perpetrators and make sure they get the punishment they deserve. Punishment? Do you intend to punish them here, in the monastery? I don't know yet. I'm still just on their trail. Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you, but I suppose it must be one of the novices. I've only recently heard about the Neuhof incident, and all the other brethren have been here much longer than that. I know. Aside from me, there are only 4 novices, but still, I don't know which one he could be. 3? Please, leave me out of it. And you're right that it could be any one of them. No one knows anything about Lukas. Siskin might be a lot of things, but a monk isn't one of them. And Yodok is a slimy worm.
It wouldn't surprise me if he was behind that massacre. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous rat who'd do anything to get in someone's good books. Es este. The thought of Yodok at Neuhof sends chills up my spine. I don't think it was him. But please, don't tell a soul what we've been talking about. Tío, que Don't fret, my friend. Your secrets are locked inside my lips. Oído que sois de Vlasim. I've heard you're from Vlasim. Que esto es la mentira. Yes, why do you ask? And more importantly, where did you hear it? Since I'm quite sure I've never told you. Bueno, sí que nos lo han dicho. Lo he leído en el libro del abad. I've read the abbot's book. Buena. It's got everything he knows about the novices. Why? Why would you do that? Deja intentar distraerme. That doesn't matter. What matters is the abbot doesn't believe your little fairy tale either. What's so implausible about it? I've always been El abad more decía que no interested se lo in creía books. del todo. So I left my brother the shop and came here to live a good life. Es que sé el tíos. You see, I'm looking for someone in the monastery. Someone who's lied about who he is. And you fit that description perfectly. But I told you, I've never lied to anyone. That's funny. I think you're lying to me right now. Do you think you're entitled to met out justice? Who gave you the right? I'm sorry, but I don't want to have anything more to do with you, Gregor. You're a lunatic, and the prior ought to be warned about you. Amenazarlo para que se calle. Por favor, no le digas nada. ¿Qué? Pero si es él, tío. If you so much as open your mouth about this. Then what? You think you can threaten me? You'd better watch yourself, Gregor. You don't know me at all. Tío. Nos lo vamos a llevar vivo. Vale. Lo queríamos vivo, ¿no? Pues nos lo vamos a llevar vivo. Entonces, ahora tengo que encontrar las putas bodegas. Podríamos salir por la puerta delantera. Vale, pues ya estamos a punto de salir por la bodega. Creo que como no he encontrado todas las pistas, o sea, yo con las pistas ya tengo suficiente para saber que es este tío, pero creo que puedo llegar a encontrar como más pistas para tenerlo 100% seguro, cosa que no voy a hacer, ¿vale? Porque realmente no me hace falta. Entonces, no puedo, digamos que... Creo que no puedo como entregarlo. Lo único que puedo hacer es matarlo para activar la quest. ¿Vale? Yo estoy seguro de que es él, así que vamos a matarlo. Objetivo iniciado, matar a Pío. Objetivo completado, matar a Pío. Claro, no sabemos si es él o no. Pero hemos matado a este, pero es que yo lo tengo súper seguro. Matar a un novicio diferente y descubrir cuál de los novicios es Pío. No lo he descubierto al 100%. Pero es que... Ah, mira, dado extraño. Hola, cuando le intentaba robar no le encontraba este dado. Cuando le intentaba robar. Pero ahora que lo he matado sí que aparece, es este tío. Tenía razón. Pero no he encontrado todas las pistas. Podría haber encontrado más pistas, ¿vale? Creo yo. Pero está claro que es él. Vamos a coger el cuerpo, porque además me dijeron... No sé qué coño está pasando. Porque me dijeron que si no encontraban el cuerpo mejoría el lugar acordado en sazava. Llevar los bandidos la prueba, comer con los demás, vale. Buscar las páginas del libro rasgado, vale, no completado. Ok, lo que voy a hacer ahora es desaparecer el cadáver. Así que vamos a llevarlo al mar. Vale, mira, vamos a dejar el cadáver por aquí mismo y rezar para que no lo encuentren o que tarden un buen tiempo en encontrarlo. Vale, pues vamos al sitio acordado. Vamos a ver el sitio acordado dónde está. Si miro el mapa. Está claro, ¿no? Que tenía pistas suficientes para saber que era él. No sé, yo lo he visto como muy claro al menos. Me podría haber equivocado, pero vamos. Yo veía muy claro que era él. Y el sitio en el que hemos quedado es aquí. Vale, vamos a por él. Cuando llegue ahí os lo enseño, ¿vale? Morning, sunshine. Hope we didn't wake you. Kurva! Did you have to sneak up on me like thieves? We are thieves. Besides, we had to make sure you weren't followed.
or trying to lead us into a trap. But enough of this chit-chat. Let's get down to business. We heard there was some trouble at the monastery. Question is, was it the right sort? Did you do that job we agreed? Do you think I'd be sitting here if I didn't do it? How should I know? The world's full of idiots. It's done. You've got proof? Tengo este dado. He had this on him. Aye. Si no hubiese sido el That says tipo, all right. tendría What que did you decir no do tiene with the nada. body? Lo tendría que haber enterrado. Bueno, lo dejé I ahí. left it where it was. What else could I do? So, they lose a monk and find a corpse. How long do you reckon it'll take them to put two and two together? Well, it's not like I was planning to make a career in Rome. Fair enough. Soon it won't matter anyway. What now? What now? You did your job. Welcome. We need people like you. But what do you need people like me to do? Seguramente me perseguirán a partir I'm de just a ahora. crimp. All I do is recruit. Now you get to go to our camp and find out everything you need to know. Nice. Where? Are you seriously telling me you didn't notice the camp? Not too observant, are you? Well, there's a hill above Sasso, and on top there's an old abandoned fort. Only it's not as abandoned as it used to be. That's where the camp is. Go there and report to a fellow by the name of Eric. Tell him Kozliak sent you. And they'll let me in just like that? Good point. I almost forgot. At the gate, show them the special dye you took off Pius. That's our sign. That's all? That's all. You'll learn everything you need to know at Brannick. And hurry up. I've got a feeling there's something being planned. Ir a Brannick y descubrir el número del enemigo y sus planes. Vale. Perfecto. Formar la investigación a Sir Radzik y Sir Hanush. Vale, pues eso es lo que haremos. Lo dejaremos ya para el próximo episodio, ¿vale, tíos? Espero que os haya gustado este. Ha sido interesante la petada del monasterio. Podría haberlo hecho más largo y haberme asegurado al 100%, pero creo que hubiese sido un episodio muy largo. Lo tendría que haber partido en dos. Y la verdad es que era una comida de tarro todo lo que tenías que hacer por ahí. Pero al final hemos descubierto suficientes pruebas. Al final, todo lo de ayudar al tío ese para que fuese el prior no se ha servido de nada, porque hemos hecho la ruta rápida, tío, ¿sabes? Ahorcamos al tío ese, ahorcamos al prior, le robamos la llave y nos lo vamos a hacer todo a lo rápido. Bueno, también hemos descubierto la pista gracias a que hemos ayudado al tío ese al que maltrataban los guardias. También nos ha dado la pista de que era el Antonio ese, ¿sabes? Entre las dos pistas yo creo que era más que suficiente. Así que nada, tíos, nos vemos en el próximo episodio. Que tengáis un día puta madre, tíos. Hasta pronto.